Bueno, el proyecto que he diseñado se titula PoDisplay, que es un dispositivo que aprovecha el efecto de persistencia visual de la retina. Este proyecto se basa en tres etapas principales, una dada por el sensor que se ve en la parte inferior, otra dada por el integrado 74LS14 o Smart Trigger y por último dado por el PIC16F84A. Para comprobar su funcionamiento se toma en primer lugar las tensiones entre la alimentación del sensor, la alimentación del 74LS14 y del PIC. También se comprueba se hace un seguimiento de la señal desde el sensor hasta su llegada al PIC y posteriormente su salida por el conjunto de columnas de LED. Se hace paréntesis en que el punto de origen que indica el momento en que la señal de sensor es un flanco de bajada es esta pieza metálica que me indica el punto cero del ángulo rotatorio que me da el motor. Entonces empezamos a hacer las pruebas. En primer lugar comprobamos la tensión que hay entre el sensor que alimenta al sensor. Se comprueba que la tensión dada es de 4.8 voltios, o sea que el sensor se haya alimentado por esa tensión. Comprobamos el siguiente elemento. El Smart Trigger también presenta 4.8 voltios. Y por último, el PIC. También se haya alimentado con una tensión de 4.8 voltios. Ahora, para comprobar el seguimiento de la señal, se sabe que al momento que el sensor no esté pasando por el punto de origen, como se observa aquí, que no se encuentra pasando por el punto de origen, él envía un pulso, un flanco de subida hacia el Smart Trigger, es decir, envía una tensión aproximada de 4.1 voltios. Comprobamos esto, si es cierto. A la entrada del Smart Trigger se recibe una tensión de 4.7 voltios y a la salida se recibe un flanco de bajada con una tensión inferior a 0 voltios, es decir, 133 mili. Esto quiere decir que en este momento el sensor no se encuentra pasando por el punto de origen y por tanto la interrupción no se ha iniciado. También se puede comprobar que el PIC no recibe una tensión de 0 voltios. Esto quiere decir que la interrupción no está activa. Siguiente. Al momento que el PIC el sensor pasa por el punto de origen o punto cero, como se aprecia aquí, que se encuentra justamente en el punto de origen, se puede apreciar que la tensión que posee el sensor a su entrada la tensión que entra al Smart Trigger es de
0 voltios. Es decir que la tensión emitida por el sensor es un flanco descendente. Ahora, a su salida, la tensión emitida es de aproximadamente 4.7 voltios. Esta es la tensión que se ve emitida a la salida del Smile Trigger, como se aprecia en la figura. Se aprecia. Ahora, esta misma tensión se debería ver a la entrada del PIC. La tensión recibida es 4.5 voltios debido a que por el Smile Trigger el flanco de bajada proveniente del sensor pasa a ser un flanco de subida. Es decir, de 0 pasa a ser 1. Ahora, aunque el sensor envíe el pulso al PIC a través del Smile Trigger, persiste una falla dentro del PIC, que es que la programación, aún habilitando la interrupción, no logra salir de ella. Por tanto, se produce un bucle infinito en el cual la interrupción no finaliza. Eso me genera una falla a la salida y por tanto la secuencia de LED no funciona. Esta es la falla que he presentado y no he podido resolver hasta ahora. Que me hice revisión de la programación y especialmente Fascinator Income, y aún probándolo en físico, a diferencia que de forma digital, no me funciona. He comprobado que de igual manera las otras partes del circuito sí funcionan, es decir que el impedimento se ve visto en el sensor. Ahora, el principio para que este dispositivo funcionase es que estuviese girando a una revolución de 2000 RPM, que es la máxima revolución que posee el motor. Podemos comprobar que el motor funciona correctamente alimentándolo con una tensión aproximada de 9 voltios. Ahí se observa. Como dije anteriormente, aunque se encuentre alimentando con un flanco ascendente la entrada de S0, que en teoría me habilitaría la interrupción para generar la secuencia de columnas de LEDs, en realidad esto no sucede debido a la falla en la programación. Gracias por su atención y disculpen que envié esto un poco tarde.